Muy buenos días, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. El Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a entrar directamente al tema, mis amados hermanos, porque quiero compartirles algo que en estos momentos tenemos que estar atentos para que Satanás no empiece a ganar ventaja ahora que nos empezamos a dejar de congregar, y puede venir el enfriamiento, puede venir ahí un sinfín de cosas, mis amados hermanos, que seguramente ya estás experimentando, pero hay algo que quiero compartirte en este día, en esta mañana, para que estés muy atento y pongas especial atención en esta área que vamos a ver el día de hoy. Quiero que me acompañen a la Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, vamos a hacer lectura del versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y la palabra de Dios dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es palabra de Dios, mis amados hermanos. Amén y amén. El apóstol Pablo nos está mostrando aquí una lista de las características que tendrán los hombres al final de los tiempos, o como aquí lo llama, en los postreros días. Ya es un tema que hemos recorrido y enseñado varias veces, y ya está por demás decirte, mi amado hermano, que estamos precisamente en los postreros días con todo lo que está ocurriendo. Así que no me voy a detener ahí, porque eso ya lo sabes, pero vamos a hacerle caso al apóstol Pablo, donde en el versículo 5 nos dice que todas esas personas con esas características van a tener apariencia de piedad. Y eso es importantísimo que lo entendamos a la luz de la Biblia, porque dice que van a tener la apariencia, pero van a negar la eficacia de ella. Y lo que nos dice Pablo aquí que hagamos es que a estos los evitemos. Así que en estos días es muy fácil encontrarnos con personas que supuestamente practican la piedad, que supuestamente son cristianos, tienen fe en el Señor, pero ellos mismos con sus actos, practicando, o más bien dicho, en sus prácticas diarias, muestran estas características, y nos dice la Biblia, como un consejo del apóstol Pablo, que a estos los evitemos para que no nos contaminen y nos orillen a caer en los engaños, en las artimañas del error, porque Satanás, hermanos míos, en estos momentos que las iglesias, o la mayoría de las iglesias, no se están congregando, está trabajando a toda marcha, y hay peligro de que muchos, incluyendo los escogidos, como ya hemos visto en Mateo 24, puedan ser engañados. Y hoy, hablando de ese tema, hoy en la mañana, ayer, mejor dicho, me encontré con un proverbio judío. Este proverbio no lo vas a encontrar tal cual en el proverbio de la Biblia que tenemos nosotros. Y este proverbio dice de la siguiente manera: una verdad a medias equivale a una mentira completa. ¿Y qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Bueno, es que voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes desde la comodidad de tu hogar. Y dice así: ¿qué será peor? ¿Un mentiroso o una persona que te dice verdades a medias? Un mentiroso, cuando nos encontramos con un mentiroso, se sabe que es un mentiroso y ya sabes qué esperar de esa persona, ya sabemos a qué atenernos. Pero hay otra clase de personas
que le gusta hablar verdades a medias. Y ese, hermanos, es lo que el apóstol Pablo nos dice que a estos evitemos. Porque incluso en la comunidad cristiana hay personas que se jactan de que son piadosos, de que tienen mucha fe, de que siguen a Cristo, de que quieren hacer su obra, pero si muestran estas características que el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo, su discípulo, y le dice que esté alerta porque van a ser días muy peligrosos. Y es muy fácil que este tipo de personas que dicen tener una fe y que muestran una apariencia de fe y en sus palabras puedan meter o introducir a nuestras vidas e incluso a las iglesias verdades a medias. Y hermanos, eso es muy, pero muy peligroso. Porque el que habla verdades a medias es un artesano de la destrucción. Así que lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es las verdades a medias. Son más peligrosas que las propias mentiras. Y vamos a entender por qué una verdad a media es aún más peligrosa que una mentira entera. Y por eso me llamaba la atención este proverbio judío. Te lo voy a volver a leer. Dice, una verdad a medias equivale a una mentira completa. Eso dice el proverbio judío. Pero, mis amados hermanos, en realidad, una verdad a media es más peligrosa que una mentira total. Y tenemos varios ejemplos para adentrarnos en el tema. Por ejemplo, en la lógica, la falacia de la verdad a medias es una falacia en que se presenta algo creíble y se toma eso como una buena razón para creer que el resto de la presentación es verdadera. Una persona engañada por una verdad a medias podrá considerar la proposición o declaración como una verdad absoluta y actuar en consecuencia. Las verdades a medias son frases engañosas y falsas, mucha atención, que incluyen algún elemento de verdad. Eso es lo que las hace peligrosas. Las frases pueden ser parcialmente verdad. La frase puede ser incluso verdad, pero no toda la verdad, lo que produce un engaño provocado por omisión y puede incluir algunos elementos engañosos como signos de puntuación, especialmente si se intenta engañar. Si se intenta evadir la culpa, malinterpretar la verdad y, por supuesto, tergiversar la verdad. El propósito de las medias verdades o verdades a medias es hacer parecer algo que solo es una creencia como un conocimiento o verdad absoluta. Y de acuerdo con la teoría de la justificación, para saber si una determinada proposición es verdadera, uno debe no solo creer en la verdadera proposición e importante, sino también debe de tener una buena razón o argumentos para así hacerlo. Si es el caso de querer engañar a alguien con una verdad a medias, o con una mentira con tintes de verdad, encubierta, por supuesto. Otro ejemplo lo tenemos más evidente en la política. Las verdades a medias en la política en realidad son una parte integral de las democracias representativas o parlamentarias. Por ejemplo, la reputación de un candidato político podrá ser irremediablemente dañada si él o ella es expuesto como mentiroso. Así, un complejo estilo de lenguaje ha evolucionado para minimizar las probabilidades de que esto ocurra.
Así que cuando los políticos están en campaña, bueno, hermanos, realmente lo que te están diciendo es una sarta de mentiras con tintes de verdad o verdades a medias. Y yo creo que en esto sí estamos más familiarizados, porque eso es muy común en nuestro país, lamentablemente. Y si alguien no ha dicho algo en contra de este político, entonces ellos no podrán acusarlo de mentir. En consecuencia, los políticos se han convertido en un conjunto en el que las verdades a medias abundan y, por supuesto, ya son esperadas, dañando la credibilidad del conjunto que compone el partido político que apoya a este candidato. Las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, tienen efectos más poderosos que las mentiras. Y eso es lo que lo hace también muy, muy peligroso, y es donde tenemos que estar atentos, ya que pueden estas convencer más fácilmente al receptor del mensaje gracias a la parte de verdad aportada. Por ejemplo, los nazis. Ellos emplearon conscientemente en su propaganda tanto la mentira directa como la media verdad, y también la verdad fuera de su contexto, para convencer a la población que su ideal era el correcto y bueno para sus intereses como país y como sociedad. Y pues, hermanos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Cómo convencieron, cómo los apoyaron y lo que se vino a raíz de ello, una verdadera tragedia. Así que vamos adentrándonos al peligro de las verdades a medias. Y se suele citar una frase de un filósofo famoso que dice lo siguiente: no hay verdades completas, todas las verdades son medias verdades, pero el diablo juega a hacerlas pasar como verdades completas. Y me pareció muy acertado, hermanos, porque si esto es cierto, las declaraciones o las verdades que, de acuerdo con esta filosofía, son todas verdades a medias, siempre son susceptibles de verter conclusiones engañosas o falsas, y generalmente toda falsa doctrina, si nos metemos en los asuntos bíblicos, en los temas de fe, en los temas doctrinales, quiero decirte una gran verdad, mi amado hermano, y que esta gran verdad no tiene medias tintas, ni es verdad a media, sino que cuando se trata de enseñar la Biblia nos dice que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y por ende, nosotros los pastores o los líderes espirituales no podemos, hermanos, enseñar verdades a medias. Porque cuando esto se hace en alguna iglesia, por ejemplo, estos hermanos que tienen apariencia de piedad, tenemos que estar alertas, porque toda falsa doctrina, falsa enseñanza y toda herejía no es más que la verdad sacada de su contexto, o sea, una verdad a medias. Y el peligro, mis amados hermanos, es que Satanás está muy activo en estos momentos. Está muy activo en todas las casas, en todas las iglesias, en todas las familias que no nos hemos podido congregar. Está muy activo. Y ahí es donde tener mucho cuidado y estar alerta, como Pablo le advierte a Timoteo, que tenemos que saber esto. Así que, hermanos, yo les voy a compartir esta gran verdad para que ustedes estén muy, pero muy alertas cuando se enfrenten con estas personas con apariencia de piedad, y ustedes las puedan evitar. Satanás es más efectivo usando verdades a medias que mentiras rotundas. Cuando Satanás te presenta una verdad a medias, es más peligroso. Y nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, lo siguiente, para que sepamos los alcances de Satanás y lo que Cristo hace una advertencia. Dice Juan 8, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, mis amados hermanos, es padre de toda mentira. Y aquellas personas que les gusta vivir de la mentira y que dicen que son cristianos, bueno, pues aquí hay una gran verdad revelada, ¿verdad, mis amados hermanos? Son hijos de su padre, el diablo, porque los deseos de su padre terminan haciendo. Ahora, la Biblia nos dice aquí en Juan que él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué lo dice eso? Bueno, mis amados hermanos, para eso tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al libro de las respuestas. Bueno, así le digo yo, porque el libro de Génesis, que es el inicio de la Biblia, hermanos, en realidad es el libro que tiene todas las respuestas de los 65 libros que le proceden. Increíblemente así es. Así que te invito a que me acompañes a Génesis al principio y vamos al capítulo 2, porque vamos a ver la verdad de Dios y la verdad de Satanás en estos dos capítulos. A Satanás, hermanos, le gusta promover la suficiente verdad sobre Dios, aunque no lo quieras creer, pero lo hace con el propósito de parecer bíblico, mientras niega al mismo tiempo el poder del Evangelio para salvar y transformar a las personas. Por ejemplo, el amor de Dios sin sus normas, la salvación sin arrepentimiento y las bendiciones sin responsabilidades. Así, mis amados hermanos, está trabajando Satanás con tintes bíblicos para engañarte que tú puedes gozar del amor de Dios sin santificarte, que tú puedes venir a Cristo y salvarte de ir al infierno y vivir como tú quieras, pero sin arrepentimiento. Y por supuesto, hermanos, que tú puedes ser bendecido por Dios, pero sin tener responsabilidades en la iglesia, lo cual, hermanos, es totalmente una mentira total. Y que estas mentiras, lamentablemente, llevan a la destrucción a iglesias enteras. Y es algo que tenemos que evitar, porque nadie, hermanos, está exento de estar a merced de estas mentiras que Satanás nos está diciendo. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17, vamos a ver la verdad de Dios. Dice la Biblia así: 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fíjense, hermanos, cómo el Señor recalca: ciertamente morirás. O sea, mis amados hermanos, la desobediencia, la advertencia a la desobediencia que Dios dio aquí en esta orden, era que si desobedecían, ciertamente iban a morir. Esa es la verdad de Dios. Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 4, vamos a ver ahora la mentira de Satanás. Pero vamos a ver su verdad con un tinte, o mejor dicho, una mentira con un tinte de verdad. Y dice el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Y qué era lo que había dicho Dios? Ciertamente morirás. A lo que Satanás le dice: no moriréis. Y en el versículo 5 le da su supuesta verdad. Y le dice a Eva: sino que sabe Dios, ahí está involucrando a Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí está el peligro, porque aquí estamos viendo a esa serpiente astuta
desde el principio engañando a Eva. La Escritura registra la táctica de Satanás con verdades a medias y le dijo a Eva que comprendería el bien y el mal. Así que vemos la verdad de Dios y la mentira disfrazada de verdad de Satanás. Y vemos cómo Satanás lanza la mentira directa hacia Eva y entusiasmado por la apertura que la misma Eva le da, le hace una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Y fíjense, hermanos, con esta pregunta, Satanás insinuó una duda acerca de la comprensión que ella tenía de la voluntad y la verdad de Dios. Cuando se supone que Adán, su marido, le había instruido de no comer de ese árbol y ella lo sabía muy bien. Así que Satanás le lanza una pregunta para sembrarle esa duda y para conducirla a la supuesta interpretación verdadera. Y aquí, hermanos, el peligro, porque en conjunto la astucia de Satanás, la falta de experiencia de Eva y el mal cuidado de Adán, atención varones en casa, Eva fue tentada y seducida, recibiendo sin temor la nueva verdad, como un mensaje creíble que venía desde el cielo. Recuerden que Satanás le dice, sino que sabe Dios, y cuando meten a Dios, bueno, pues creemos que es un mensaje que viene del cielo, ¿verdad? Y esa mentira a medias o disfrazada de verdad llevó a Eva y a Adán a la muerte espiritual. Y en la Biblia, hermanos, sabemos que la muerte espiritual es la separación de Dios por toda la eternidad. Y esto es por el pecado. Y por eso, hermanos, desde Génesis, desde el jardín del Edén, desde ahí se le designa a Satanás como padre de mentira y homicida desde el principio. Tenemos que tener mucho cuidado con estas verdades a medias, pues sus mentiras siempre prometen grandes beneficios, como en el versículo 5 y en el 6, y Eva experimentó ese resultado. Ella y Adán conocieron el bien y el mal, pero a causa de la corrupción personal, no lo conocieron como Dios lo conoce, o sea, con una perfecta santidad. Y vean, hermanos, cómo Satanás ataca con esa astucia y cómo te presenta las cosas como buenas. Génesis 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol, el que estaba prohibido por Dios, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí, hermanos, pues ya estamos viendo implícitas a las dos personas que existían en ese lugar. Satanás, mi hermano, alerta. Mucho cuidado, sobre todo en estos postreros días. Satanás siempre te pondrá estas verdades con características aceptables. Y tiene 3 características: buenas, agradables y codiciables, como estamos viendo aquí. Pues Satanás, hermanos, dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se presenta como un ángel de luz. Tiene el poder, hermanos, de presentarse como un ángel de luz y presentar apariencia de piedad. Por lo cual la Biblia nos advierte, hermanos, donde hicimos la lectura principal, que a estos evitemos, porque nos pueden engañar fácilmente. Pues vemos un ángel de luz y creemos que viene del cielo, ¿verdad? Y, hermanos, pues por lo cual Eva, en esta circunstancia, decidió, porque ella así lo decidió a pesar de la advertencia que dio Dios como una verdad. Decidió Eva que Satanás le estaba diciendo la verdad y que había comprendido mal a Dios. Ella no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Era una mujer inocente. Pero lo de Eva no era una rebelión abierta en contra de Dios, sino que actuó siendo engañada y seducida,
y bajo estas condiciones la hicieron creer que su acción era la correcta. Y cuando nos dice en el versículo 6 que ya leímos que comió, entonces, mis hermanos, ahí estamos hablando de otra cosa. Porque ahí, cuando Eva comió y Adán comió después, fue una transgresión directa a la verdad de Dios. Y esta acción ya fue sin engaño. Y este es el peligro, mis hermanos. Satanás no te obliga a creer sus mentiras a medias. Él solo te las presenta, así como se las presentó a Eva. Te las presenta buenas, agradables y codiciables, y con un tinte bíblico. Mucho cuidado. Pero aquí, hermanos, vemos que esta acción de Eva ya fue sin engaño. Satanás no nos obliga a creer sus mentiras a medias. Él solo las presenta, las pone en bandeja de plata, pero tú eres el que decide creer o no creer. Y la acción que hagas después de ahí, esa ya es tu decisión y será también tu consecuencia. Porque tenemos una instrucción, hermanos, una instrucción. Y la Biblia, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los posteriores días habrá hombres peligrosos. Y termina diciendo, después de la lista de características que la verdad, hermanos, pues son muy evidentes. Solo un ciego que quiere ser ciego no vería. Tenemos que evitarlos, porque es muy fácil caer. ¿Y por qué es tan fácil caer? ¿Y por qué tenemos que tener atención de los que precisamente presentan una apariencia de piedad? Bueno, hermanos, es que, déjame y te doy una gran verdad. Satanás conoce la Biblia más que tú y yo juntos. Y eso es lo que lo hace más peligroso. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, hermanos, es que con Cristo quiso hacer exactamente lo mismo. Ahora acompáñenme, hermanos, al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Cristo en el desierto. Mateo 4. Nada más vamos a leer 3 versículos. Dice la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 3 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, por supuesto. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y vemos hasta el versículo 11, hermanos, que Satanás, con las mismas cosas que le ofreció a Eva, le ofreció algo bueno, agradable y codiciable. ¿Se imaginan, hermanos, el hambre que debió de haber tenido nuestro Señor Jesucristo después de no comer durante 40 días? Y Satanás se presenta y le dice: si eres hijo de Dios, tienes el poder y puedes decirle a estas piedras que se conviertan en el pan y saciar tu hambre. Pero, ¿qué hizo Eva? Con ese árbol prohibido, comió. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? No comió. O sea, no utilizó su poder. Así que aquí estamos viendo las dos situaciones en que Satanás se presenta. Y si se dan cuenta, hermanos, pues no es casualidad que en el principio del Antiguo Testamento empiece Satanás con mentiras, con verdades a medias, ¿verdad? Y iniciando el Nuevo Testamento, empiece con la misma situación, pero con nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hermanos, no son casualidades. El Señor las pone porque quiere que estemos muy atentos y alertas, porque Satanás no descansa, mi hermano. Satanás no está en cuarentena, como tú lo pudieras creer. Él está actuando y trabajando más duro que nunca. Así que vemos aquí, mis amados hermanos, que si leemos todo, vamos a llevarnos más tiempo. Pero Cristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue tentado en las mismas 3 áreas que Eva. Algo bueno, agradable y codiciable. Cristo llevaba 40 días, como ya les dije, sin comer. Por lo cual la Biblia nos dice en el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Y ahí es donde quiero que pongan atención. Porque Satanás usa la palabra condicionada.
si eres hijo de Dios. Y fíjense, hermanos, a Eva le dice, ¿con que Dios os ha dicho? Lanzando una pregunta. Y a Cristo, a nuestro Señor, le dice, si eres hijo de Dios. Si te das cuenta, hermanos, está haciendo la misma situación, la misma arma, la misma táctica. Quiere introducir en ellos duda de la verdad de Dios. Y suponiendo que Satanás, ¿verdad?, que no supiera que Jesús era el Hijo de Dios, pero pues obviamente él en sus palabras así lo confirma diciéndole, si eres hijo de Dios. Hermanos, eso es muy peligroso y tiene nosotros tenemos mucho que aprender de esa frase. Porque cuántas veces, hermanos, no nos han dicho, si tú eres cristiano, haz esto, haz lo otro, haz aquello, si tú eres el pastor, pues tú haz, tú di. ¿Ya me entendieron, hermanos? Así que quien hace esas preguntas, pues es Satanás o un hijo suyo. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Pero vamos regresando, porque al Satanás utilizar la palabra condicionado, si eres, cuestiona la verdad de Dios otra vez, como lo hizo con Eva. Y con esto, su deseo era hacer que Jesús, desesperado por su hambre, violara el plan de Dios nuevamente, así como lo hizo Adán y Eva, y empleara su poder divino para evitar su humillación. Y así no se volviera a llevar a cabo la perfecta vida que Cristo debía llevar para ser un cordero sin mancha y sin defecto, o sea, sin pecado, y pudiera Él, mis amados hermanos, su sacrificio perfecto en la cruz para darnos salvación. Satanás también usará la Biblia para engañarte con sus verdades a medias, porque la conoce más que tú. De hecho, aquí, hermanos, en esta porción, Satanás emplea y cita el Salmo 91. No lo vamos a leer, apúntalo en tus apuntes si es que estás escribiendo. Salmo 91, y compara la Escritura con la Escritura. Compara Mateo 4 del 1 al 11 y compara el Salmo 91 para que veas que Satanás sí conoce la Escritura y la sabe mejor que tú y que yo. Y siempre la va a utilizar, pero con verdades a medias. Y con el uso, hermano, de la Escritura será más difícil que tú sospeches algo. Por eso es imperativo que no solo leas la Biblia, sino que además la estudies. Y buscará introducir en ti una duda, que esos son los dardos envenenados de los que nos habla la Biblia. Nos habla Pablo en Efesios capítulo 6 al 16. Donde nos dice que nosotros con el escudo de la fe podemos apagar los dardos envenenados de Satanás. Los dardos envenenados, hermanos, son esas dudas que Satanás intenta introducir en tu mente y en tu corazón con mentiras con tintes bíblicos, para que no sospeches nada. Es muy, muy, muy importante. Y Timoteo, hermanos, en el mismo capítulo 3, versículos del 16 al 17, por eso ese capítulo termina diciéndole, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente, hermanos, estudiando la Biblia podemos vencer a Satanás y podemos detener esos dardos envenenados de fuego para vencer sus mentiras a medias. En el versículo 4 de Mateo 4, Cristo vence la tentación con el poder de su palabra o con el poder de la palabra de Dios, diciéndole al tentador, escrito está. Y Cristo le cita la Biblia, mis amados hermanos, porque Cristo conocía la Biblia, estudiaba la Biblia y vivía la Biblia. Y para que nosotros podamos vencer esos dardos envenenados de Satanás, tenemos que estudiar la Biblia. No solamente leerla porque es un mandato, hermanos, hay que estudiarla, conocerla para saber qué versículo
emplear cuando Satanás nos esté atacando. Y esto, hermanos, Cristo lo hace 3 veces en 3 ocasiones, proporcionándole tremenda derrota a Satanás. Así que una persona que estudia la Biblia no vive engañada, no vive explotada y sobre todo no vive para este mundo disfrazado de felicidad, ¿verdad? Con verdades a medias. Y con ello evitará caer en tremendas mentiras de las cuales muchos ya han sido contaminados. Y lamentablemente muchos cristianos ya han sido convencidos. Por ejemplo, al pecado muchas veces se le llama enfermedad o que tiene demonio. Por eso la gente piensa que lo que necesita, más que el Evangelio, más que a Jesús, es un doctor o una terapia o una liberación, en lugar de arrepentimiento y por ende el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque esto pueda ser verdad y bueno para la persona, digo, ir al doctor, tener una terapia, la liberación no, hermanos, nada sustituye a la palabra de Dios. Absolutamente nada. Pecados como el adulterio, la fornicación, el robo en todas sus formas, la avaricia, las borracheras y el fatídico orgullo. ¿Y por qué digo fatídico orgullo? Porque el orgullo es el que lleva a la desobediencia. No son demonios, mis amados hermanos, no te dejes engañar. Son las manifestaciones de nuestra naturaleza pecaminosa y caída de nuestra carne. Es nuestra concupiscencia y Satanás lo sabe. Y sabe también que un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. ¿Cuántas personas no te dicen por ahí, es que Dios me dijo, es que Dios me habló? Es que Dios me mostró? Mis hermanos, todo lo que Dios tiene que decir a los hombres está en este libro. Así que cualquier persona que diga, Dios me dijo, Dios me habló, el tal es un mentiroso. Y estás en peligro. ¿Qué es lo que tienes que hacer según Timoteo, hermanos? A estos, evítalos. Sean quien sean, se llamen como se llamen. Incluso pueden tener apariencia de piedad. Mucho cuidado, hermano, porque posiblemente esté sentado a tu lado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero como está escrito en la Biblia, lo usa para engañarte, con astucia, con tintes bíblicos, así como lo hizo con Eva y triunfó, ¿verdad? Y hablo de Satanás. Y también como lo quiso hacer con nuestro Señor Jesús, donde fracasó rotundamente. La Escritura nos dice al respecto lo siguiente. En Mateo 7, del 21 al 23, porque aquí, hermanos, hay grandes verdades, porque nosotros en la Escritura encontramos lo que necesitamos para vencer esos pecados. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas terapias, muchas sanaciones, muchas liberaciones? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendos pasajes, hermanos. Mientras que Colosenses, hermanos, nos da la solución para esos pecados. Ninguna terapia, hermanos, ninguna situación de esas te va a hacer vencer pecados de esas magnitudes. Colosenses 3, hermanos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer con esos pecados que acabamos de leer. Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y te da los pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Qué contrariedad, ¿verdad? Tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Por lo tanto, la Biblia no nos manda a ir a una terapia, a un doctor, cuando se trata de pecados.
No malinterpretes mis palabras cuando se trata de pecados. Y a estos pecados, a estos demonios, como les dicen, tampoco nos manda a atarlos o a reprenderlos o a echarlos fuera a nosotros, sino a dominarlos, a resistirlos y hacerlos morir en nosotros. Porque por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Mucho cuidado, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4, versículo 8. Someterse a Dios implica someterse a su voluntad. Y su voluntad es que obedezcas las Sagradas Escrituras y confíes en ellas. Así como lo hizo Cristo y lo derrotó en ese desierto. Algunos dirán, bueno, es que eso depende de las circunstancias que estemos viviendo, ¿no? Bueno, a estos les digo, con la autoridad que me da Dios, la obediencia no depende de las circunstancias. Adán y Eva pecaron en el paraíso con toda la comodidad posible. Jesús obedeció en el desierto sin ningún tipo de comodidad. ¿Sigues creyendo esa mentira a medias, que depende de las circunstancias? No, mi amado hermano, la obediencia no depende de las circunstancias, y eso hay que aprender de Cristo, por supuesto. Otro ejemplo, ¿has escuchado decir que Dios te ama tal como eres? Esa es otra verdad a medias. Es una mentira peligrosa, hermano. Muchos estarán diciendo, ¿qué? Toda la vida me han dicho eso y es mentira. Sí, hermano, es mentira. Están equivocados los que piensan así. Dios, pon mucha atención, Dios no nos ama tal como somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos. ¿Y qué encuentras en estas dos frases, hermanos? Una verdad a medias. Y lo que te acabo de decir, que Dios nos ama a pesar de lo que somos, es una verdad absoluta. ¿Entiendes la diferencia, hermano? La única persona a quien Dios ama tal como es a Cristo su Hijo. Y precisamente por ello, por ese amor, porque nos ama a pesar de lo que somos, envió a su Hijo al mundo para que con su ejemplo de vida y con su sacrificio perfecto, nosotros no sigamos siendo como somos. Por la Escritura no diría lo que dice en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Donde él, con esa autoridad y enfáticamente, nos dice a todos, en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no nos conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Eso, hermanos, es una verdad absoluta de Dios, y Él nos dice que tenemos que ser santos. Un último ejemplo para terminar, hermanos, una pregunta que yo pienso que ya te ha pasado en tu cabeza muchas veces. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es una buena pregunta. Dicen algunos, inspirados por las mentiras a medias, por las mentiras de Satanás o sus verdades a medias: salvo, siempre salvo. No importa cómo tú vivas. De todas formas, ya eres salvo. Bueno, hermanos, pues no. Pues no. El que vive como le da la gana, sin someterse al señorío de Cristo, se está engañando a sí mismo si cree que va camino al cielo. Y eso es muy peligroso, hermano. Y por eso me preocupa que en esta pandemia, donde muchos están enfriándose por no congregarse, Satanás está trabajando con eso, y muy duro. Si alguien hizo la oración de fe para aceptar a Jesús como Salvador, pero no lo tiene como su Señor, el tal se engañó a sí mismo.
Y si cuando estemos en el cielo y no lo veas, no es porque la tal persona perdió su salvación, hermanos, sino que no llegó al cielo porque nunca la tuvo. Y eso es importante. Tener a Cristo como Señor y Salvador implica un cambio de vida evidente, y una hambre y una sed por conocer su palabra, y un deseo de dar gracia, porque como recibió gracia, está ansioso de dar gracia a otros por medio del Evangelio, por medio de compartir su palabra a los demás, y tener además una relación personal con Jesús. Y fíjense, hermanos, eso es algo de lo que más está faltando, porque muchas personas creen que porque hicieron la profesión de fe ya son salvos y pueden vivir como les dé su regalada gana. Y no, mis amados hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, dice una gran verdad. No es una verdad a medias, porque escrito está. Y dice así, Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y aquí, hermanos, vuelve a dar características de los que creen que son salvos, pero viven bajo estas características su vida cristiana. Al fin que algún día hicieron una profesión de fe, ya son salvos, pero andan en la concupiscencia de su carne, andan en sus lascivias, en sus concupiscencias, se andan embriagando, andan en orgías, andan en disipaciones y en todo tipo de abominables idolatrías. Hermanos, qué peligroso es eso. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque una vida esforzada en santidad, hermanos, pues es una vida con evidencia de vida eterna. Y una persona que dice que es cristiano, que incluso puede asistir, puede leer la Biblia, a veces puede orar, pero tiene una vida así de perdida, de equivocada, hermanos, pues yo creo que sí tiene bastantes argumentos para dudar de su salvación. Pero Satanás está trabajando duro para que crea, hermanos, que no hay problema. Al fin y al cabo, hizo la salvación y la Biblia dice que el que confiesa su nombre será salvo. Pero el confesar su nombre, hermanos, implica también confesarlo como su Señor. Y quien tiene a Jesús como Señor, vive una vida esforzada en santidad. Y sobre todo, tiene un deseo de compartir su palabra para con los demás. Esas son evidencias, hermanos, de vida eterna. Y tenemos que prepararnos muy bien en estos temas, porque toda una generación de cristianos han surgido creyendo que es posible aceptar a Cristo sin abandonar el mundo. Es increíble que hoy se tenga que evangelizar a los mismos evangélicos. Increíble. Santiago 4:4 dice, pues Satanás, dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, y cuando dice cualquiera pues, incluye cristianos o pseudo cristianos. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mucho cuidado, hermano, pues Satanás continúa sus esfuerzos para hacer el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo y el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Mientras que los cristianos tibios solo están pensando que cuando termine esta pandemia, ¿qué pasará con sus metas personales, con sus estudios, con sus planes de vacaciones, con qué van a comprar, qué van a adquirir? Y hermanos, en realidad estas cosas no son pecado. Pero mientras las personas dicen amar o que les tienen algún afecto a esas personas que lo rodean, que siguen sin conocer a Cristo y siguen condenados al infierno por sus sentimientos egoístas, viven totalmente ajenos o indiferentes a las cosas
de Dios. Nosotros también podemos caer en decir verdades a medias, mis hermanos, así como lo hace Satanás. Cuando le decimos a la gente en un intento de evangelizarnos, Dios es un Dios de amor. ¿Eso es verdad? Claro que sí. Acepta a Cristo y serás salvo. ¿Eso es verdad? Claro que sí. Pero si no les decimos que Dios también es fuego consumidor, que el infierno es para todo aquel que rechace a Jesús como su Señor y Salvador y no se arrepienta de sus pecados, y que tiene que dejar su vida de pecado y vivir una vida nueva en Cristo Jesús como criatura nueva, en santidad, que tiene que discipularse, pertenecer a una iglesia local donde tendrá protección y alimento espiritual, así como también va a tener responsabilidades, le estaremos dando, hermanos, el evangelio a medias. Estaremos diciendo verdades a medias. Y las verdades a medias son una completa mentira. Es por eso, hermanos, que muchos no se animan a evangelizar, porque tienen el miedo de decirle lo que les acabo de mencionar. Sí, Dios es un Dios de amor, por supuesto. Acepta a Jesús y será salvo, por supuesto, es una gran verdad. Pero, hermanos, ¿qué hay del Dios que también es fuego consumidor y que está preparando la copa de ira o los vasos de la ira para desatar sobre el mundo entero, para todo el mundo que le sigue rechazando a su Hijo? Eso también se lo tienes que decir, hermano. Y no tienes que tener miedo a que lo vaya a tomar de una cosa o que le quieres meter miedo a la persona, hermanos, pues es la verdad y no podemos omitir la verdad, porque un cristiano vive por la verdad, camina sobre la verdad y defiende la verdad y vive la verdad. Así como Cristo. Cristo dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Si eso no se lo dices, mi amado hermano, a esa persona que le dices tener afecto o que le dices tener amor, puedes caer, hermanos, y ser utilizable por Satanás, dando mentiras, dando verdades a medias. Por eso hay que prepararnos, ¿verdad? A muchos yo sé que no les gustará oír estas palabras, pero siempre es mejor, escúchalo bien, siempre es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Siempre va a ser mejor y más provechoso. Y para eso tenemos el ejemplo del profeta Jeremías. Él era odiado por decir la verdad. La palabra que era muy dulce para él, era muy amarga para sus oyentes, así como a algunos de ustedes, lo que les acabo de decir, pues ya les amargó sus vientres, ¿verdad? Sin embargo, Jeremías era amado y aceptado por su Señor. ¿Y tú, mi hermano, por quién prefieres ser amado y aceptado? ¿Por el mundo o por el Señor? Ten mucho cuidado con las verdades a medias. Las verdades a medias de Satanás siempre son mortales y engañosas. Vemos que toda la humanidad sufrió porque Eva no solo comprendió el mal, sino que también lo cometió. Hermanos, si tú actúas como Eva, toda tu familia puede sufrir por ello. Vimos que Jesús reprendió a Satanás por el mal uso de la Escritura y le dijo: no, Satanás, escrito está. Hermanos, no utilicemos la Biblia para nuestra conveniencia o para sacar provecho personal, porque estamos diciendo verdades a medias o mentiras destructoras. Mucho cuidado, mi amado hermano. Y por último, si nosotros no proclamamos la verdad tal cual es, decir el Evangelio y todo lo que conlleva, habrá muchas personas que vivirán engañadas creyendo que son salvas sin tener un verdadero arrepentimiento o una vida no entregada a Dios, ni mucho menos dejándose guiar por el Santo Espíritu del Señor. Que eso es algo, hermanos, que podemos ver domingo a domingo, cuando no llegan puntuales a la predicación, cuando prefieren otra cosa que estar puntuales a la hora que se nos va a compartir la palabra de Dios, que es a las 11 de la mañana. Mucho cuidado, hermanos. Jesús dijo, para terminar, en Juan 8:31, si se mantienen fieles a mis enseñanzas,
serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Los va a hacer libres la verdad. La verdad total y completa es importante para Dios. ¿Lo es también para ti, hermano? Eso ya te toca responderlo a ti. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Encontramos en ella, mi Dios, verdad absoluta, de la cual nosotros no tenemos argumentos para decir lo contrario, Señor. Nos rendimos a ella, nos rendimos a ti, Padre eterno, hoy en esta mañana, porque tú eres grande, tú eres bueno, misericordioso, y eres un Dios y Padre de verdad. Y hoy nos has mostrado, mi Señor, el peligro que corremos a través de tus siervos, del apóstol Pablo, de Timoteo, donde nos muestra, Señor, las características de hombres con apariencia de piedad, pero que toda su vida es una mentira. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos espirituales para que podamos estar atentos a estas personas. Detectarlas, Señor, para poderlos evitar y no ser contaminados con sus mentiras, Señor, con sus verdades a medias que tienen tintes bíblicos, donde nos va a ser más complicado, mi Dios todopoderoso, poderlos detectar. Mi Dios, protégenos de estas mentiras, Señor. Protégenos de esas personas con apariencia de piedad. Danos fuerza, danos valor, Señor, la sabiduría, la entereza, Señor, y sobre todo la santidad para poder vivir una vida agradable delante de ti, siempre en la verdad. Ayúdanos a caminar en la verdad, mi Señor, y presentar el Evangelio con verdad a todas aquellas personas y mostrarles las consecuencias reales y verdaderas si siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Les duela lo que les duela, les parezca lo que les parezca, Señor, nos crean o no nos crean, Señor, ayúdanos a que de nuestra boca salgan esas verdades. Mi Dios Todopoderoso, bendice a las personas que están escuchando este sermón y úsalos con poder, con verdad, Señor, para que lleven estas palabras a los que aún siguen perdidos en este mundo de mentira donde Satanás gobierna. Señor, mi Dios Todopoderoso, protégenos de este virus. Protégenos de la violencia, Señor, que atesta nuestra ciudad. Y protégenos de todo lo mal, principalmente de estos dardos envenenados que Satanás constantemente nos está lanzando. Señor, mi Dios, salva a aquellas personas que están sin Cristo. Permítenos seguirte adorando y alabándote, y permítenos congregarnos cuando el tiempo sea propicio para hacerlo. Mientras damos esa paciencia y ese amor para seguir recibiendo tu palabra y representarte dignamente en este mundo lleno de mentira, como luz de verdad que nos has llamado a ser. Te doy las gracias y te pido estas cosas en el bendito y poderoso nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Estaremos viéndonos prontamente. Hasta luego, hermanos.